Capítulo 18. Familias. Vinieron en todo tipo de tamaños, formas y configuraciones. Algunos estaban unidos por la sangre. Algunos por una necesidad mutua de apoyo y la simple necesidad de que alguien los cuide. Algunos formados por una larga asociación y una bienvenida familiaridad. Algunos eran muy cercanos, otros un poco más distantes y de mentalidad independiente. Algunos siempre estaban a punto de desmoronarse y otros estaban completamente rotos y disfuncionales. La familia había estado mucho en la mente de Blake durante la mayor parte de la última semana. Una nueva familia que estaba lista y dispuesta a aceptarla si eso era lo que ella quería, y una familia que había dejado atrás en un ataque de idealismo juvenil y ciego. Familia que ella había reemplazado con el grupo heterogéneo de faunos que componían el cuadro de la rama de Vale de Whitefang. Le tomaría un par de años para que su ingenuidad juvenil se erosionara lo suficiente como para darse cuenta de que este grupo no era ni remotamente parecido a una familia y especialmente no en lo que ella estaba involucrada. Algunos habían pensado que era absolutamente delicioso que las suaves creencias de Gira, tal como las veían, hubieran sido ensartadas por su propia hija y que incluso ella no se quedaría a su lado. Otros eran rencorosos y sospechosos solo porque su apellido era Belladonna y eso significaba que no iban a considerarla diferente a su padre. La influencia de Adam les impidió emprender ninguna acción contra ella, pero su desconfianza y suspicacia se hicieron evidentes. Cuando salió corriendo de ellos, estaba prácticamente sola, sabiendo que ella era la única que pensaba que estaban yendo demasiado lejos con sus acciones, mientras que el resto de ellos sentían que no habían ido lo suficientemente lejos. A pesar de las palabras que salían de sus bocas, no les importaba la causa tanto como les importaba derramar sangre y ni siquiera era solo sangre humana. Cualquier faunus que sospecharan que no simpatizaba lo suficiente con la causa era igualmente probable que lo eliminaran. Mientras movía de escondite en escondite, con la esperanza de adelantarse a cualquiera que pudiera estar buscándola, se dio cuenta del desastre que había hecho con su vida. Se había equivocado y había abandonado a su familia para seguir un camino que no la conducía a donde estaba tan segura de que lo haría. No solo había recorrido ese camino, sino que había ayudado a convertir la organización que su padre comenzó para ganar pacíficamente la justicia y la igualdad para los faunos en algo sangriento y vilipendiado que obtuvo una medida falsa de esas cosas a través del miedo y la intimidación. Había cambiado a la verdadera familia por una ilusión de una que perseguía un sueño ya roto, un sueño que ellos mismos habían roto con sus propias manos e ideales retorcidos y ella los había ayudado a hacerlo. Quería mucho a sus padres y los extrañaba, pero no podía volver a casa después de lo que había hecho y se había convencido a sí misma de que no sentiría nada más que odio hacia ella por ello. Sin otro lugar a donde ir y sin otras opciones a la vista, había decidido entrar en Beacon. Teniendo en cuenta en lo que se había convertido Whitefang, si quería marcar una diferencia de cualquier tipo en el mundo, entonces la mejor manera de hacerlo era convertirse en cazadora. En la medida de lo posible, se mantendría reservada y confiaría solo en sí misma mientras se escondía del pasado y ocultaba quién y qué era. Había un viejo dicho que decía: ningún plan sobrevive al contacto con el enemigo, y en este caso el enemigo metafórico era Ruby Rose, Yan Xiaolong y Wei Zhenhe. A pesar de sus esfuerzos y su intención de permanecer lo más aislada posible, no la dejaron y, antes de darse cuenta, el equipo Rubí se había convertido más en una familia para ella que en un equipo. Había tratado de resistirse a dejar que esa noción se arraigara dentro de ella, convencida de que no era digna de su atención y su preocupación y que su peligroso pasado muy bien podría aparecer algún día y hacer un lío de todo. Temía mucho que su pasado regresara para lastimarlos. Luego vienen Ichigo y Yoruichi, quienes, al igual que sus amigos, no parecían preocuparse demasiado por su pasado y afirmaban ser sus ancestros consanguíneos, una afirmación que no tenía más motivos para refutar que para creer. Sin embargo, ella lo creía. Se había vuelto bastante buena detectando mentiras durante su tiempo con Whitefang y no había podido encontrar nada falso en sus palabras. Todo era muy seductor y acogedor, pero había una parte de ella que tenía miedo de instalarse en algo tan cómodo y cálido. Miedo de que, si hacía algo de su pasado, se entrometiera y pusiera en peligro a todas las personas que le importaban. El horror potencial de eso se amplificó mientras observaba a su equipo y amigos en esta tranquila mañana de sábado, un día que pasarían en la sala de entrenamiento con Ichigo y Yoruichi aprenderían más sobre su pasado y cómo solía ser el mundo.
Ruby estaba prácticamente rebotando en su asiento mientras comía y charlaba sobre lo que podrían escuchar con una igualmente emocionada Nora, siendo la mayor parte del otro lado de la conversación junto con Jaune. Jan tenía una pequeña y amorosa sonrisa en su rostro mientras observaba la emoción de su hermana pequeña, mientras Weiss intentaba ocultar una mirada similar pero más tenue mientras intentaba parecer exasperada al mismo tiempo. Pyrrha escuchó con interés mientras se sentaba al lado del niño tonto que estaba demasiado ciego para notar su interés en él, y Ren se sentó con calma, agregando sus propios comentarios aquí y allá y regañando a Nora de vez en cuando era necesario. No esperaba volver a apegarse tanto a Nane después de dejar el colmillo blanco y eso la deleitaba y la asustaba. Estaba feliz de tenerlos en su vida y estaba muerta de miedo de perderlos o verlos lastimados debido a sus errores pasados. Quería aceptar este sentimiento de familia de ellos y de Ichigo y Yoruichi, pero aún no estaba allí. Todavía tenía demasiados miedos que la perseguían como para permitirle abrazarlo por completo y absorberlo todo. Realmente deseaba poder hacerlo. Por ahora, disfrutaría los momentos a medida que llegaran mientras mantenía los ojos y los oídos abiertos ante cualquier problema y lo alejaría de ellos si pudiera cuando llegara, y estaba segura de que en algún momento lo haría. Apartó su mente a esos pensamientos y volvió a concentrarse en lo que los demás estaban hablando y sonrió ante el evidente entusiasmo de Ruby por el día que tenía por delante. Tenía que admitir que ella también estaba ansiosa por escuchar más, saber más sobre los otros mundos y escuchar las aventuras por las que habían pasado sus maestros. Las cosas que ya habían aprendido sobre esos mundos habían dado lugar a muchas discusiones y se había sorprendido a sí misma de lo involucrada que se había vuelto en ellos. Tal vez eso vino de lo que ahora era un vínculo familiar con él, pero incluso si no lo era, seguía siendo fascinante y pronto escucharía más. Media hora después. Les habían dicho que no se preocuparan por el almuerzo o la cena, ambos les serían proporcionados, pero no esperaban ver lo que hicieron cuando entraron a la sala de entrenamiento de combate. En la parte trasera de la arena había una unidad de cocina portátil que había sido prestada de la cafetería. Consistía en una estufa, un fregadero, un mostrador de preparación de alimentos y un refrigerador. No muy lejos había un par de mesas portátiles con cubiertos para 10 personas. En el medio del piso de la arena había una serie de 10 sillas colocadas en un círculo con una mesa grande y baja en el medio que estaba dispuesta con tazones de bocadillos y vasos vacíos esperando ser llenados. Vaya, no esperaba esto, dijo Jan, haciéndose eco de los pensamientos de los demás. Si estás renunciando a tu sábado para escuchar nuestras viejas historias, lo mínimo que podemos hacer es convertirlo en un evento, dijo Yoruichi mientras aparecía detrás de la agrupación de electrodomésticos. Llevaba una pequeña pila de recipientes de plástico para alimentos que puso en la nevera. ¿Dónde está Ichigo? Ruby preguntó, ganándose una risita de su hermana mayor, lo que a su vez le valió a Jan un manotazo en el brazo. Tenía que volver al apartamento y conseguir algo, respondió Yoruichi. Debería volver en cualquier momento. Hizo una pausa por un momento, mirando hacia el otro lado de la arena. En realidad, aquí viene ahora. Todos miraron y no vieron nada al principio, luego el aire pareció distorsionarse, como un brillo de calor. Se formó una larga hendidura vertical y el espacio reluciente se abultó a su alrededor y se abrió como una cortina que se abre para revelar un siniestro vacío negro. Un momento después salió Ichigo cargando una hielera grande. Unos segundos más tarde, la abertura se cerró detrás de él sin dejar rastro de que había estado allí para empezar. ¿Qué diablos fue eso? Jaune exclamó. Oh, lo sé. Nora intervino. Esa fue una de esas cosas gigantescas, ¿verdad? Cerca, se rió Yoruichi. Es garganta y ese es el método del que les hablamos que permite a los Oyous viajar desde su dimensión de hueco mundo al mundo de los vivos, o incluso a la sociedad de almas si pudieran superar la barrera espiritual alrededor de la dimensión. Eso fue espeluznante y se sintió todo mal, dijo Jan con un escalofrío. Todos los demás asintieron con la cabeza. Sí, tiene un sentimiento bastante violento y caótico, admitió Ichigo. Y no es un lugar en el que quieras perderte. Podrías terminar en un tiempo o dimensión diferente o caer para siempre y nunca más ser visto. Espera un minuto, dijo Weiss. Si esos otros mundos dimensionales de los que nos hablaste ahora son todos uno, entonces, ¿cómo puedes usar una garganta para viajar entre dos puntos en un mundo? Buena pregunta y una observación astuta, respondió Yoruichi con una sonrisa. Porque la garganta no debería funcionar así.
Solo debería funcionar para viajar de una dimensión a otra, no de un punto a otro en la misma dimensión. La mejor teoría que se nos ocurre, comenzó Ichigo. Es que a pesar de que todas las dimensiones chocaron para formar Remnant, debe haber algún tipo de barrera entre ellas que todavía usa o está conectada a la brecha dimensional. No sabemos mucho sobre ese tipo de ciencia, por lo que es bastante teoría aproximada, solo una suposición en realidad. Bueno, en realidad podríamos preguntarle a Kisuke ahora, le recordó Yoruichi. ¿Encontraste el alma de tu amigo? Ren preguntó. Estaba bastante fascinado con todo el aspecto de la reencarnación y le encantaría saber más sobre cómo funcionaba el mundo de los espíritus y cómo podría seguir funcionando aquí en Remnant. Lo hicimos, respondió ella. Y con un giro que no hemos encontrado antes y que probablemente sea único. Es plenamente consciente de quién es con todos sus recuerdos y experiencias intactos, algo que no recuerdo que haya sucedido antes. La persona en la que se reencarnó es consciente de él también y puede comunicarse con él. De hecho, ese despertar en particular ocurrió recientemente. ¿Quién es? Preguntó Blake. Profesor Ozpin, respondió Ichigo. Levantó las manos para cortar las preguntas que sabía que venían. Y esa es otra historia muy complicada que tendrá que esperar hasta otro momento. Fue un audio colectivo y decepcionado. Sin embargo, todavía vas a decirnos cuál de nosotros tiene almas que te son familiares, ¿no es así? Ruby preguntó esperanzada. Por supuesto, dijo, sonriendo. Espero eso casi tanto como tú. Ella ha estado prácticamente rebotando en las paredes desde que lo mencionaste, resopló Weiss. Tal como predije que lo haría. Oh, como si no estuvieras ansioso por escucharlo tú mismo, acusó Yan con una sonrisa. Y sobre la Zanpakuto también. Admito estar interesada, subestimó, por bastante margen si el leve sonrojo de sus mejillas era una indicación. Pero no me distraje en toda la semana. Tal vez no, pero fuiste una parte bastante activa de cada discusión, bromeó Blake. Ella simplemente resopló y levantó la nariz, lo que provocó que Ruby se riera. Está bien, dijo Yoruichi, llamando la atención de todos. Ven a la nevera y toma una bebida, luego siéntate en la mesa baja y comenzamos. Vamos a guardar las partes sobre las almas reencarnadas y Zanpakuto para un poco más tarde, dijo Ichigo mientras dejaba la hielera junto a la nevera. Queremos que conozca algunas de las personas y eventos antes de entrar en eso. Una vez que todos tomaron su bebida y se instalaron, comenzaron recapitulando un poco, recordando rápidamente cómo se conocieron los padres de Ichigo y luego contando la historia completa sobre cómo murió su madre, lo que no dejó muchos ojos secos en la habitación. También incluyeron un boceto en miniatura rápido y sucio de lo que Aizen estaba tratando de hacer. Luego, fue sobre cómo conoció a cierto Shinigami con desafíos verticales. Espera, interrumpió Weiss. La pateaste en el trasero. Oye, ella atravesó la pared y entró en mi habitación sin ser invitada, dijo Ichigo, defendiéndose. Estaba murmurando para sí misma y no respondió cuando hablé, así que tuve que llamar su atención de alguna manera. Se vengó, sonrió Yoruichi. Ella lo inmovilizó con un hechizo de Kido que tiró de sus manos detrás de su espalda. Oye, solo le estaba dando una crítica honesta cuando le pregunté por qué su obra de arte era tan mala, dijo en su defensa. ¿Esperarlo? Yan preguntó, haciéndose eco de lo que los demás estaban pensando. En lugar de borrar su memoria y seguir adelante como debería, explicó Yoruichi. Rukia decidió explicarle todo sobre Shinigami y Oyous en su lugar. Usando un blog de dibujo y un trabajo de arte realmente malo, continuó Ichigo. Todo eran conejitos y osos. Cuando le pregunté por qué apestaba, me golpeó con el Kido y luego me dibujó en la cara con sus marcadores. HMMPH, te lo mereces, resopló Weiss. Fue todo lo que pudo hacer para no reírse a carcajadas por su respuesta y dejar que el gato saliera de la bolsa en ese momento. Resulta que ella estaba teniendo problemas para localizar el Oyou que había estado rastreando porque mi energía espiritual desbordante estaba jugando con sus sentidos y el dispositivo de rastreo que estaba usando, explicó. Podía escuchar los gritos de Oyou cuando se acercaba a la casa, pero no pudo hasta que fue demasiado tarde. La casa tembló y mi hermana Karin vino en busca de ayuda y se derrumbó frente a mi puerta. Oh, no. Ruby jadeó. Ichigo luego hizo la primera de muchas cosas que no debería haber podido hacer, dijo Yoruichi con una sonrisa. Rompió el hechizo de Kido con fuerza bruta y sin gastar activamente nada de su energía espiritual, lo cual no sabía cómo hacer.
Muy fácilmente podría haber dañado su alma. Tenía que salvar a mi familia, defendió. Esa cosa ya había noqueado a mi papá y tenía a Yuzu. ¿Qué hiciste?, preguntó Yan. Yoruichi se rió. Lo atacó con un bate de béisbol. Esencialmente es un club que se usa para jugar cierto deporte que no existe aquí, explicó antes de que pudieran preguntar. ¿Atacaste a un Olou con un garrote?, Weiss preguntó con incredulidad. Se encogió de hombros. Tenía que hacer algo y era todo lo que tenía. Lo distrajo lo suficiente para que Rukia saliera y lo cortara, haciendo que soltara a su hermana, continuó Yoruichi. Pero luego se le metió en la cabeza jugar al noble mártir. Como se sintió atraído por su energía espiritual, trató de que lo persiguiera, pensando que dejaría en paz a sus hermanas. Todos se volvieron y lo miraron y él levantó la mano en señal de rendición. Oye, admito libremente que solía actuar sin pensar, pero mis hermanas pequeñas significaban todo para mí y haría cualquier cosa para mantenerlas a salvo y eso incluye ser un cebo para monstruos. Afortunadamente para él, Rukia se interpuso entre ellos, pero se lastimó bastante, dijo Yoruichi. Ella no pudo pelear más, pero me ofreció una forma de pelear en su lugar y proteger a mi familia, continuó Ichigo. Ella podría ejecutar su Zanpakuto a través del centro de mi ser y darme parte de su poder. ¿Qué?, exclamaron todos a la vez. ¿Dejaste que te apuñalara con una espada?, preguntó Nora, incrédula. Lo hice, respondió simplemente. Pero, no tenías idea de si funcionaría, dijo Blake. Como dije, la mirada en sus ojos era mortalmente seria. Haría cualquier cosa para proteger a mis hermanas. Cualquier riesgo valió la pena para ellas. Vaya. Ruby jadeó en un susurro. Yoruichi notó la forma en que lo miraban y se rió. No pueden darse cuenta si estabas siendo increíblemente desinteresado o increíblemente estúpido. Aunque funcionó, respondió. Maté a Loyou y mantuve a salvo a Karin y Yuzu. Eso es todo lo que importaba. Incluso si después te desmayaste por la carga de energía, se rió. Continuaron con sus cacerías Olou, su encuentro con el hermano Eko de Orihime, adquiriendo a Kon, confrontando al gran pescador en el cementerio en el aniversario de la muerte de su madre, el concurso de caza Olou con Uryu y la pelea con Shriekeri encontrándose con las puertas del infierno. Por primera vez. Mucho de eso fue bastante aleccionador para el grupo y su primer encuentro con Reji y Byakuya no fue diferente. Espera, su propio hermano adoptivo y su amigo de la infancia vinieron a llevarla de regreso para enfrentar la ejecución. Yan espetó en estado de shock y no poca ira. Sus ojos estaban empezando a ponerse rojos. Es algo extraordinariamente frío hacer u ordenar que se haga, comentó Weiss. Ella se estremeció. Tenía pocas dudas de que su propio padre sería igual de frío con su propia familia, ya había demostrado que podía ser en realidad, pero tal vez no tanto, a este nivel. Sabía que él había sido tan frío o peor con los esclavos virtuales que trabajaban en sus minas de polvo. En este punto, Aizen ya había matado a todos los miembros de Central 46, explicó Yoruichi. La orden de que esos dos la recuperaran fue exactamente lo que habrían hecho para recordarle a Byakuya sus obligaciones como noble. ¿Por qué harían algo tan cruel?, preguntó Blake. En parte, simplemente porque podían, respondió ella. Sin embargo, principalmente se debió a la historia. Cuando Rukia y su hermana mayor Isana murieron, Rukia era poco más que un bebé. Debido a las duras condiciones del distrito donde vivían, Isana tuvo que abandonar a Rukia. Por cruel que parezca, fue simplemente imposible asegurar su propia supervivencia y la de Rukia también. Años más tarde, cuando estaba en una mejor posición, trató de encontrar a Rukia nuevamente y conoció a Byakuya mientras él estaba patrullando los distritos. Eventualmente se casaron, lo que no le sentó bien a los ancianos de su clan. Era mucho más descarado en su juventud y tendía a hacer lo que deseaba. Tomó un sorbo de su bebida antes de continuar. Unos años después, ella falleció y siempre se especuló que el clan tuvo algo que ver con su enfermedad y muerte, pero nunca se probó. Antes de que muriera, le hizo prometer que continuaría con la búsqueda de Rukia y la acogería si la encontraba. Ella. Eventualmente lo hizo, lo que enfureció aún más al clan y tuvo que prometer que nunca volvería a romper las reglas y leyes. Su muerte y esa promesa lo convirtieron en una persona muy fría e inflexible. Incluso sin órdenes, probablemente se habría ofrecido como voluntario para ir. Atraparla porque violó la ley. Pero, ella era su familia, protestó Nora, con una evidente angustia en su voz.
No importa que ella fuera adoptada. ¿No se preocupaba por ella en absoluto? Lo hizo, dijo Ichigo. Mucho, pero por lo que entiendo, prácticamente apagó sus emociones una vez que hizo esa promesa. Desafortunadamente, en el mundo de los nobles, su honor y su apariencia salvadora casi significan más que la vida misma y tu palabra a menudo puede usarse como una cadena para mantenerte en línea, dijo Yoruichi. Perder a Isana lo lastimó más de lo que nadie sabía y lo cambió. Afortunadamente, después de que Ichigo finalmente le infundiera algo de sentido común, comenzó a cambiar. Continuó contándole sobre su confrontación con Reiji y Byakuya en la que tanto él como Uryuu quedaron tirados ensangrentados en la calle, lo que no ayudó mucho a la opinión del niño sobre el noble. Eso pronto se olvidó cuando comenzó a contarles cómo iba a obtener acceso a sus propios poderes, cuyo potencial había permanecido intacto cuando Byakuya le quitó sus poderes prestados. Espera. Yan tartamudeó, frenando. ¿Dejaste que este tipo, Urwara, cortara la cadena de tu alma? ¿Estás loco? ¿No es eso como, dejar que te mate? Lo hizo, lo es, o lo fue, y no del todo, dijo Yoruichi con una sonrisa. Sin embargo, mejora. Después de eso, lo ataron y lo arrojaron a un agujero y tuvo 72 horas para escapar antes de que la cadena de su alma se devorara a sí misma y se convirtiera en un Olyou. Un silencio sepulcral, y tal vez el sonido de un grillo o dos. Y la gente piensa que estoy loca, dijo Nora en voz baja. Es por eso que seguimos diciéndote que no uses lo que hice como ejemplo de cómo hacer las cosas, dijo Ichigo. Realmente fue una verdadera idea de científico loco, pero era todo lo que Kisuke tenía y yo tenía un objetivo en mente que tenía que lograr, así que salté ciegamente de cabeza. Si el Olyou en mí no fuera en realidad la representación de mis Shinigami poderes, estoy bastante seguro de que las cosas no habrían funcionado como lo hicieron. Yoruichi se acercó y tomó su mano entre las de ella. Desde el momento en que se enteró, Ichigo siempre ha tomado en serio el significado de su nombre, comenzó. En los años posteriores a la muerte de su madre, eso creció exponencialmente. Las personas a las que cuida significan todo para él y haría cualquier cosa para protegerlas y mantenerlas a salvo, incluso si eso significaba no comprender completamente en qué se estaba metiendo o si significaba un tremendo riesgo para él mismo. Eso es, comenzó Weiss. No estaba muy segura de cómo expresar lo que quería decir sin sonar insultante. Una fijación poco saludable, dijo Ichigo. Posiblemente incluso una necesidad obsesiva. Me tomó mucho tiempo meterme en la cabeza y creer que no era responsable de la muerte de mi madre. Pero a ese momento me vi impulsado a hacer lo que fuera necesario, sin importar el costo para mí o cuán pocas eran las probabilidades, para proteger a las personas que me importaban. Esa necesidad significaba que a menudo no consideraba completamente las consecuencias, si es que me molestaba en considerarlas. Tampoco es culpa suya, dijo Yoruichi. Hubo muchos de nosotros que deberíamos haber hecho mucho más de lo que hicimos y que deberíamos haber hecho mucho más para protegerlo de sí mismo. Él y sus amigos que eligieron seguirlo. Pero, como no lo hicimos, las pocas cosas que les hemos dicho hasta ahora son solo la punta del iceberg. Ella sonrió a su amado. Hay muchas más locuras por venir. Como tener a mi prima, comenzó Ichigo. A quien no conocía era mi primo en ese momento, dispáranos desde un cañón gigante en una bala de cañón hecha de energía espiritual para que podamos atravesar la barrera sobre el Seireitei. Te dispararon de un cañón. Ruby estaba prácticamente rebotando en su asiento. Eso es genial. Quiero hacer eso. Por supuesto que lo harías, dijo Weiss arrastrando las palabras. Yan tiró de su capucha sobre su cabeza. Ozpin nos catapultó desde un acantilado hacia el bosque Esmeralda, eso no es muy diferente, hermana. Detallaron cómo se dividieron todos y las batallas que terminaron enfrentando, y cómo casi todos fueron heridos hasta cierto punto y capturados. Luego vino la pelea de Ichigo contra Kenpachi. ¿De verdad luchaste contra este tipo? Jaune exclamó. Si él fuera tan poderoso y tan sanguinario, ¿por qué no correrías? Oh, lo intenté, le aseguró Ichigo. Solo la intención asesina en su energía espiritual ya era suficientemente mala, pero él no se iba a rendir y cuanto más intentara evitarlo, más posibilidades había de que otros aparecieran. Al principio, apenas podía contenerme. Lo quité y ni siquiera pude rascarlo. Probablemente me habría matado si uno de mis espíritus Zanpakuto no hubiera intervenido. La Zanpakuto de un Shinigami y el espíritu que la habita es literalmente parte del alma del portador, explicó Yoruichi.
Lamentablemente, hay muchos Shinigami que no se dan cuenta completamente de lo que eso significa. Debido a eso, hay muchos que nunca se dan cuenta del potencial completo de su Zanpakuto. Requiere mucho trabajo y demostrar tu valía al espíritu. Si tus esfuerzos son sin ti, es posible que ni siquiera aprendas su nombre. Llegaremos a más de eso en un momento, dijo Ichigo, provocando un gemido de cierta chica con capucha roja. Con la ayuda de mi Zanpakuto, vencí a Kenpachi, pero por poco. Solo gané por el hecho de que golpeó el suelo un par de segundos antes que yo. Si no hubiera sido porque Yoruichi me encontró, probablemente habría muerto allí. Y aprendió tanto de eso, que después de que lo curé, volvió corriendo cuando sintió las caídas y picos de energía espiritual cuando un par de sus aliados fueron confrontados por Byakuya fuera de la celda de Rukia, dijo Yoruichi. Tuve que noquearlo y arrastrarlo de regreso. ¿En serio, amigo? Dijo Yan. ¿Qué tan grueso eras? Sí, dijo él, despidiéndola. Lo sé. Desafortunadamente, hay más de dónde vino eso a medida que avanza esta historia. Necesidad obsesiva de proteger, ¿recuerdas? Continuaron y contaron sobre su entrenamiento en Bankai, lo que les hizo cuestionar no solo su cordura, sino también la de Kisuke por idear ese método y la de Yoruichi por dejarlo usarlo. Estaban tratando de entender dónde había estado su cabeza y por qué estaba dispuesto a correr riesgos tan estúpidos para lograr lo que se había propuesto hacer. Les dio una idea de qué tipo de persona era, pero también pudieron ver los peligros y las fallas de sus métodos y lo que aprenderían de ellos era un beneficio adicional de contarles estas historias. Tal como estaba previsto. A continuación, prepararon la escena que condujo hasta el momento de la ejecución de Rukia. Todos los niños estaban aún más horrorizados de que Byakuya apareciera para ver que se hacía justicia en contra de su propia familia. Yoruichi les pintó una imagen vívida del método de ejecución, lo que era el Sokyoku y lo que hacía, quemando un alma en la nada en forma de un pájaro gigante de fuego. Y en el último momento, Ichigo aparece repentinamente en el aire ante Rukia con su Zanpakuto en la espalda y bloquea el Sokyoku, dijo con orgullo. Ella se rió. En realidad me hizo desmayarme un poco. Vaya. Ruby respiró, cautivada por la historia, y extrañando la parte de desmayarse. Pero, ¿cómo pudiste bloquear algo tan poderoso? Pirra preguntó. No debería haber sido posible. Honestamente, no tengo ni idea, respondió Ichigo. Podría haber sido porque yo no era su objetivo previsto y lo sorprendí. Estaba a punto de intentarlo de nuevo, pero antes de que pudiera bloquearlo de nuevo, recibí una ayuda inesperada. Dos de los capitanes mayores intervinieron, dijo Yoruichi. El capitán Ukitake, quien era el capitán de Rukia, tomó prestado un dispositivo de mi clan y con la ayuda de su amigo, el capitán Kyoraku, detuvieron al Sokyoku. ¿Cómo podrían manejar eso sin embargo? Preguntó Jaune, desconcertado. Dijiste que tenía el poder de 1.000.000 de Zanpakuto. Ella sonrió. Hace un tiempo, cuando Ichigo te presentó formalmente, se refirió al clan Shioin como la casa de los engranajes divinos. Cada una de las principales casas nobles tenía ciertas tareas. Mi clan albergaba y cuidaba numerosos artefactos poderosos y era uno de estos que usaron para contener y disipar el Sokyoku. Rápidamente repasaron la siguiente serie de eventos, el capitán en jefe persiguiendo a sus dos antiguos alumnos que se portan mal, Yoruichi guiando a su antiguo protegido a pelear, incluida una buena dosis de la historia de por qué estaba ocurriendo esa pelea en particular, e Ichigo pasando rápidamente a través de 4 tenientes antes de ser confrontado una vez más por Byakuya Kuchiki. Lo admito, fui arrogante, dijo Ichigo. Odiaba su actitud y lo que estaba dispuesto a hacerle a su propia familia y quería restregárselo en las narices. Seguí exigiendo que usara su Bankai. Cuando le dije que tenía uno, no me creyó y consiguió realmente ofendido, dijo que estaba pisoteando su orgullo y tradiciones. Incluso cuando liberé mi Bankai, él no creía que fuera real. La mayoría de las veces, el lanzamiento de un Bankai produce un efecto grande o llamativo y muestra una gran cantidad de poder, dijo Yoruichi. Ichigo no hizo eso. El único cambio fue que obtuvo un abrigo largo similar al que usa ahora y su espada cambió de forma, en realidad se hizo más pequeña y se parecía más a un Nodachi normal. Sin embargo, lo que sí hizo fue comprimir su energía espiritual. Y aumentar enormemente su velocidad. Era tan rápido o más rápido que Byakuya, a quien yo mismo había entrenado en Shunpo cuando era más joven. Sin embargo, todavía no era tan rápido como yo. Yo era la diosa de Flash después de todo, agregó con orgullo.
¿Estás seguro de que no fue porque te gustaba sorprenderme apareciendo desnudo de repente? Bromeó. Al igual que hiciste la primera vez que vi tu forma humana cuando me estaba recuperando después de pelear con Kenpachi. Tal vez deberías probar ese Ruby, bromeó Jan con una sonrisa malvada. Jan. Gritó la chica más joven. Podríamos etiquetarlo en equipo y tenerlo a nuestra merced, sonrió Yoruichi. Soy un juego si tú lo eres. Yoruichi. El travieso hombre gato le dio una mirada rápida a Pirra, pasando su mirada de ella a Jaune y de regreso y guiñándole un ojo. La Spartan entendió la insinuación y su rostro se volvió de un tono a escarlata más profundo que el de Ruby en ese momento, y eso fue una hazaña por sí solo. ¿Era algo normal para ti? Weiss le preguntó acusadoramente. No, Yoruichi fue el único, respondió. El único que te muestra mientras está totalmente desnudo, corrigió. Nel casi lo hace y apuesto a que con mucho gusto lo habría descubierto todo por su Ichigo. ¿Ichigo? Jan preguntó, incapaz de mantener la alegría fuera de su voz. Un par de los otros no pudieron contener su risa silenciosa. Neil era un amor, y una verdadera bomba, ronroneó Yoruichi. Ella lo pasó bastante mal por él. Lo sé. Deberíamos tener una noche de chicas en esa lujosa casa de baños de Mistralian y puedo contarte todo sobre ella y todas las otras damas encantadoras que se cruzaron en el camino de Ichigo. Rodó los ojos y suspiró. Simplemente no trates de convencerlos de que podría haber tenido mi propio harén o algo así. Que es exactamente de lo que ella probablemente intentaría convencerlos. Bueno, podrías haberlo hecho si no hubieras estado tan decidido a ser el protector de todos, bromeó. Hablando de eso, en nuestra historia aquí, eso está a punto de fallar, dijo, guiándolos de vuelta al camino. Pasó por el resto de su pelea con Byakuya, el intento de intervención de su Oyou y su final de un último gran ataque, y luego como todo fue cuesta abajo desde allí cuando apareció Aizen, tomó el Ogyoku del alma de Rukia y lo abofeteó fácilmente. Todos los que intentaron atacarlo, casi cortándolo por la mitad en el proceso. Todos estaban bastante callados al final. ¿Cómo fue posible que pudiera pasar tanto tiempo, hacer planes tan intrincados y nunca estar bajo sospecha? Ren preguntó. La respuesta simple, comenzó Yoruichi. Es que la sociedad de almas era una construcción altamente disfuncional. Aizen era tan paciente como inteligente. Cada movimiento que hizo fue cuidadosamente considerado, calculado y examinado desde todos los ángulos antes de que lo hiciera. Reflexivo y discreto. Lo que sucedía en un escuadrón era asunto de ese escuadrón y lo mismo ocurría con el capitán que los dirigía. Incluso mi escuadrón no se metió en los asuntos de otro escuadrón o capitán sin una causa justificada. Mientras no hiciera nada que atrajera atención no deseada, era libre de moverse y hacer lo que quisiera, dijo Ichigo. Y ciertamente fue lo suficientemente inteligente como para tener contingencias para salir de cualquier dificultad que pudiera surgir. También sabía casi todo lo que había que saber sobre las personas que lo rodeaban, dijo Yoruichi. Eso le permitió saber quién podría representar un problema y quién era probable que husmeara en lugares que no deberían y cómo aprovecharlos. En retrospectiva, casi todas las interacciones que tuvo con alguien fueron parte de una manipulación para establecer todo. Condiciones a su favor. Suena como mi padre, pensó Weiss para sí misma. Creo que es un buen lugar para dejar las cosas hasta después del almuerzo, anunció Ichigo. Estoy sirviendo el curry que solían hacer mi mamá y mi hermana y, mientras se calienta, tengo que terminar algo de preparación para la cena de esta noche, así que si alguien es útil en la cocina, siéntase libre de echar una mano. Yo ayudaré, se ofreció Ren. Y me vendría bien un par de manos extra para terminar de poner la mesa y llenar los vasos, dijo Yoruichi. Pirra se ofreció como voluntaria para ayudar. Los otros comenzaron a discutir algunas de las cosas que les habían dicho. Yoruichi le dio a Pirra la tarea de poner hielo y agua en todos los vasos mientras ella sacaba una selección de vegetales frescos y encurtidos y los ponía en platos pequeños y los distribuía alrededor de la mesa. Entonces, ¿vas a tomar mi sugerencia para llamar la atención de Jaune? Preguntó inocentemente el gato travieso. El calor del repentino rubor del rostro de la pelirroja fue suficiente para comenzar a derretir el tazón de cúbitos de hielo que sostenía. Yo no podría hacer algo así. Ella protestó. ¿Por qué no? Preguntó, sonriendo. ¿Sabes, no? Que probablemente eres la chica más sexy de esta academia. Como dicen, si lo tienes, haz alarde de él, y definitivamente lo tienes, ¿por qué no usarlo?
La pobre chica ni siquiera pudo pronunciar una respuesta coherente y solo sacudió furiosamente la cabeza. Su cola de caballo se movía de un lado a otro con tal intensidad que si alguien hubiera caminado detrás de ella, habría sido derribado por la habitación. Bueno, quieres llamar su atención y saber si le gustas, ¿verdad? Ese sí, tartamudeó. Pero nunca podría desnudarme frente a él para averiguarlo. Yoruichi sonrió maliciosamente. Nunca dijiste que tenías que hacer un striptease, pero eso ciertamente funcionaría. Solo golpéalo con un poco de sorpresa y asombro. Espera hasta que esté en la ducha, luego únete a él. Lo tendrás atrapado y a tu merced. Una bocanada de vapor salió de las orejas de la niña. ¿No crees que eso es un poco extremo? Jaune es un buen tipo, pero es tan duro como un ladrillo cuando se trata de algo tan obvio como lo que sientes por él, explicó Yoruichi. Él no está captando las señales, así que golpéalo en la cabeza con una que ni siquiera él pueda pasar por alto. No puedes decirme que él siendo tan inconsciente no duele. Lo hace, admitió en voz baja, su color retrocedió un poco más cerca de lo normal. Pero tampoco quiero presionar demasiado y perderlo como amigo. Los amigos han sido lo suficientemente difíciles de encontrar y mantener como para alejarlos. Ciertamente conocía la historia de Pirra y, siendo una noble, podía identificarse con ella. En su caso, sin embargo, había sido más un problema de muchos farsantes que intentaban adularla debido a su estatus en lugar de personas que decían ser amigos que se alejaban de ella y la dejaban aislada por eso. Sin embargo, siempre había tenido a Kisuke, Tesai y Kukaku. Pirra no había conocido ni hecho verdaderos amigos que la apoyaran sin importar nada hasta que llegó a Beacon. No creo que tengas que preocuparte por eso, le aseguró a la chica. Él no parece ser del tipo que tiraría por la borda una amistad y especialmente no por un tema romántico. Ella sonrió. Y si lo hiciera, estoy bastante seguro de que la princesa de los panqueques lo lanzaría a la luna con su martillo. Tal vez no debería hacerme ilusiones, se lamentó el espartano. Oh, no, no lo harás, dijo Yoruichi mientras pasaba detrás de la chica en su camino hacia el otro extremo de la mesa. Le dio una rápida palmada en la espalda al pasar, provocando un sorprendido "eep". Fuera de ella eso suena demasiado como si te rindieras y eso no va a funcionar. Dejando a un lado la angustia de las relaciones adolescentes, si quieres a Jaune, tendrás que ir a buscarlo. Él es el único en esta sala que no ha sido capaz de ver que estás interesado, así que tendrás que tomar el asunto en tus propias manos y hacer que suceda. No sé si puedo, se lamentó. ¿Y si no está interesado? Si no lo está, entonces no hay nada que puedas hacer al respecto, respondió Yoruichi encogiéndose de hombros. Así es la vida y un no va a ser el fin del mundo. Pero si quieres averiguarlo y tener la oportunidad de estar con él, entonces tienes que llamar su atención. Como depende de ti, pero ya lo sabes. Ese sutil no está funcionando. Ella suspiró. ¿Por qué no podría ser fácil? Yoruichi se rió. A veces se necesita un poco de trabajo para conseguir las cosas que quieres. Espero que valga la pena, dijo. Teniendo en cuenta cómo le habían ido las cosas socialmente desde que se hizo famosa, no podía evitar preocuparse. El nivel de soledad que había soportado no era algo que quisiera volver a visitar y su mente seguía inclinándose hacia el peor de los casos en el que ella lo alejaría. Tal vez fue irracional y tonto, pero muchos temores lo fueron. Solo hay una forma de saberlo con certeza, dijo Yoruichi, acercándose a la chica. Ella la miró a los ojos. Lo entiendo, realmente lo hago y puedo ver por qué tendrías los miedos sobre esto que tienes. Pero también puedo prometerte que incluso si él no está interesado en una relación romántica contigo, nunca te dejaría de lado. Ese no es quien es él y creo que lo sabes aquí mismo. La empujó en el pecho justo sobre su corazón. Trata de no preocuparte demasiado por eso. La llamada para el almuerzo llegó poco después con Ichigo y Ren sirviendo las porciones y llevándolas a la mesa mientras todos tomaban su lugar. La receta de curry de la familia Kurosaki tenía menos que ver con el calor y más con el sabor y la textura. Como él y Yoruichi veían a estos niños cada día más como una extensión de la familia, quería compartir esta comida en particular con ellos como tal y esperaba que les gustara tanto como a su familia siempre. No hubo preocupaciones allí, a todos les encantó. Estaban bien metidos cuando abordó el siguiente tema. Este parece un buen momento para contarte quién ha reencarnado almas que no son familiares, a menos que prefieras esperar. La cacofonía de respuestas contrarias a esa idea lo hizo reír. Está bien, dijo Yoruichi con una risa propia.
Como dijimos antes, además de Pirra, hay otros 4 entre ustedes que tienen las almas de las personas que conocíamos. ¿Recuerdan hace un tiempo cuando les contábamos un poco sobre los capitanes y tenientes de la Sociedad de Almas, y en particular el teniente del 11º Escuadrón, Yachiru Kusagishi? Todos estuvieron de acuerdo en que sí. Ella sonrió. Bueno, esa alma estaría en Nora. ¿Qué? Exclamó Nora. ¿Eso significa que va a empezar a cabalgar sobre la espalda de Ren? Jan preguntó, riendo. La forma en que el rostro de Nora enrojeció y sus ojos se pusieron vidriosos por un momento no pasó desapercibido. Descubrimos que las personas con estas almas familiares comparten algunos de los rasgos que reconocimos de la persona que conocíamos, explicó Ichigo, salvando a Nora de más burlas inmediatas, o ensoñaciones relacionadas con Ren. Yachiru siempre fue enérgico y excitable y buscaba travesuras en las que meterse. A veces son las acciones físicas, dijo Yoruichi. Otras veces es su personalidad o gestos. Incluso podría ser la naturaleza de su apariencia o una combinación de todo eso. Supongo que eso descarta que Ren sea Kenpachi entonces, dijo Blake, agregando un poco de humor poco común. Y me alegro por eso, dijo Ren. Él puede montar en la espalda de Nora entonces, gorjeó Jan. Fue una repetición de la reacción anterior de Nora. Ella era golosa y amaba los dulces y no era aconsejable que nadie más que Kenpachi le diera ninguno, explicó Yoruichi. Yachiru en un subidón de azúcar era todo tipo de caos. Casi todos miraron a Nora. ¿Qué? Preguntó inocentemente. Además, continuó Yoruichi. Había una regla no escrita de que nadie, bajo ninguna circunstancia, debía darle nada que contuviera cafeína. La pena de muerte era una consecuencia muy real si lo hacías. Hubo un silencio mortal. Estaban tratando de averiguar si hablaba en serio o contemplando el nivel de daño y destrucción si alguien le diera cafeína a Nora. Ren dice que no puedo tomar cafeína, dijo Nora simplemente. Extrañamente, ella no parecía demasiado perturbada por eso. Ren es sabio, ofreció Weiss, luciendo más pálido que de costumbre al imaginar a Nora tragando una taza de café y luego saliendo disparada sin supervisión. Ella se estremeció visiblemente. Tampoco puedo dejar que Yoruichi tome mucha cafeína, dijo Ichigo con una sonrisa malvada. No. Gritó Yoruichi, poniéndose de pie y señalándolo. No te atrevas. Se bebió un montón de ese dulce café de postre mistraliano que sirven en esas tacitas. Ichigo. Ella gruñó. Su sonrisa se volvió aún más malvada. Se convirtió en un gato y zumpó alrededor de la casa como una pelota de goma disparada por un cañón. Prácticamente destruyó el lugar. Media hora después estaba colgada de un ventilador de techo con los ojos arremolinados y maullando incoherentemente. Todas las cabezas se volvieron hacia la belleza de piel moca y ella se encontró con sus miradas. ¡Uah! No me mires. Ella gritó con fingida angustia mientras se dejaba caer en su asiento y escondía su rostro entre sus manos. Todos parpadearon como lechuzas. Ichigo, malvado, dijiste que nunca lo dirías. No hice tal promesa, respondió. Ni siquiera Ruby se vuelve tan loca con el azúcar o la cafeína, ofreció Jan. Sí, lo hace, corrigió Weiss. Simplemente hay menos daños a la propiedad. Jan inclinó la cabeza pensando. Verdadero. Oye, no me vuelvo loco con el azúcar y la cafeína. Ruby protestó. Sí, lo haces, corearon todos menos sus maestros. Recordaré esta traición, murmuró, haciendo un puchero y cruzando los brazos sobre el pecho. Incluso con tu ataque ocasional de locura gatuna alimentada por la cafeína, todavía te amo, dijo Ichigo, frotándole la espalda. Fue una vez. Ella protestó. Él niveló su mirada sobre ella. Está bien, 2, se corrigió. Levantó una ceja. Bien, 3, pero ese no fue mi culpa. Lo que tú digas, gatita, sonrió. HMMPH. Ella gruñó. Continúa con el próximo alma Berriad. Bien, dijo arrastrando las palabras dramáticamente, dándole un tirón a su cola de caballo. Bueno, eso nos lleva a Weiss. ¿A mí? Preguntó la chica, su postura cada vez más erguida y sus ojos muy abiertos. Los ojos de Blake también se abrieron cuando una conclusión llegó a su cabeza. El destinatario de una de estas almas reencarnadas a menudo tenía rasgos o habilidades de la persona que había conocido. Weiss parecía tener una predilección por usar hielo y acababan de escuchar acerca de alguien más que ejercía el poder del hielo y el frío.
Creo que Blake lo ha descubierto, dijo Yoruichi. Adelante, instó ella. De repente, el centro de atención parecía un poco menos segura de sí misma. ¿Sería Rukia? Ichigo sonrió. Sí lo haría. Weiss estaba un poco anonadado por la noticia. Ella sabía muy bien por las historias que les habían contado hasta ahora que Rukia había sido una figura importante en la vida de Ichigo, incluso más de lo que habían escuchado hasta ahora. Fue un poco abrumador descubrir que el alma de alguien que había significado tanto para él ahora residía dentro de ella. Recordó a Pirra diciéndoles que se sentía de la misma manera cuando descubrió que tenía las almas combinadas de sus amigos Tatsuki y Orime. No te preocupes demasiado por eso, dijo Yoruichi. No es como si te impusiera algún tipo de obligación. Tú eres tú, no ella. Wow, ella maneja hielo, es de una familia rica y poderosa, es mandona y también es un poco enana, sonrió Yan. Suena como un partido. Te congelaré en tu silla. Weiss amenazó. El conocimiento fue un poco desalentador al principio, admitió Pirra. Pero luego me volví cada vez más curioso por saber más sobre ellos. Lo que me preguntaste aún se mantiene, dijo Ichigo. Cada vez que quieras saber más sobre ellos, solo pregunta y con gusto te contaré sobre ellos. Lo mismo aplica para ti, Weiss, y para cualquier otra persona que tenga el alma de alguien que conocimos. Nunca antes había pensado mucho en el concepto de la reencarnación, comenzó Weiss. Descubrir que era real fue lo suficientemente impactante, pero esto... Y teniendo en cuenta todo el conjunto de circunstancias que lo rodean... Un poco de viaje, ¿no? Yoruichi preguntó a la ligera. Si ella piensa que todas las cosas que les hemos dicho y les estamos diciendo ahora es alucinante, espera a que se enteren de todo lo demás, pensó. Aunque, todo eso será mucho menos divertido. Entonces, ¿cuándo te enteraste? Preguntó Weiss. El día que nos encontraste cuando estábamos almorzando con Ruby, respondió Ichigo. Podemos sentir la presencia de una persona por la energía de su alma desde bastante distancia, pero tenemos que estar bastante cerca para sentir la familiaridad de un alma que conocíamos para poder confirmarlo. Con Pirra y Nora fue mientras los vimos a todos ustedes dirigirse a clase una mañana poco después de que viniéramos aquí. Yoruichi sonrió. Le tomó mucha fuerza de voluntad a Ichi mantener la compostura cuando sentimos tu alma ese día, de lo contrario podrías haberte encontrado atrapado por una fresa. La cara de Weiss se puso roja. Eso hubiera sido completamente inapropiado. Pero divertido como el infierno, se rió Yan. No te rías demasiado, rubia, porque casi sufriste el mismo destino una vez, advirtió Yoruichi, con una sonrisa cada vez más amplia. ¿Qué? Dijo la rubia, parpadeando sorprendida. ¿Yan tiene un alma que te resulta familiar? Ruby preguntó con asombro. Tú también, Caperucita Roja, dijo el hombre gato. A mí. Ella jadeó, con los ojos muy abiertos. Miraron a Ichigo y le tomó un momento recuperar la compostura. Él asintió. Tú y Yan están compartiendo las almas de mis hermanas pequeñas, Karin y Yuzu. Se quedaron sin palabras y fue Blake quien finalmente rompió el silencio. Espera, dijiste que están compartiendo las almas. ¿No tendrían cada uno el alma de uno? Excelente pregunta y buena frase, dijo Yoruichi con una sonrisa. En el mundo pasado y en este, existe la creencia entre muchos de que los gemelos en realidad comparten la misma alma. Cada uno tiene una firma única para ellos, pero sus almas individuales bien pueden haber nacido de una sola alma base que los une. Tengo una teoría, comenzó Ichigo. Y probablemente sea estúpido, pero es algo que elijo creer. Incluso en el caos de la destrucción de los mundos y de cualquier forma en que se reformaron en este, creo que ninguno de ellos dejaría al otro sin importar de qué tipo de fuerzas estaban tratando de separarlos. Karin se aseguraría de permanecer cerca para proteger a Yuzu y Yuzu se mantendría cerca para asegurarse de que Karin no estuviera sola. En lugar de separarse, como verdaderamente un alma, se separaron para que sin importar dónde uno fue, el otro siempre estaría allí también. Él les sonrió. Esa primera mitad fue para Yan y de alguna manera, la otra mitad fue para Ruby cuando nació. Lo sentimos por primera vez durante tu iniciación, explicó Yoruichi. Y lo reconfirmé durante el almuerzo ese día. Ese día en clase cuando hicimos de Yan un ejemplo de cómo estaba peleando, al final de la clase dijo que Ichigo era como un hermano mayor y lo llamó Big Bro. Él sintió un pequeño pico de algo del alma de Yan, algo íntimamente familiar y lo dejó en un estado bastante confuso por un momento.
Fue como si en ese momento algo en su alma lo reconociera y reconociera quién era. Trabajé y sangré por todo el poder que tengo para poder proteger a los demás, dijo. Y todo comenzó con Karin y Yuzu. Haría cualquier cosa, soportaría cualquier cosa para protegerlas. Ellas significaban todo para mí y el mayor arrepentimiento y dolor que tengo es que no pude evitar lo que sucedió para que pudieran vivir sus vidas y sean felices. Las dos chicas se habían tomado las manos y tenían los ojos llorosos. Pero, cuando veo quién heredó sus almas, puedo descartar todo eso porque tienes esa oportunidad y no puedo pensar en mal de quien prefiera que formen parte. Wow, eso es, Jan estaba casi sin palabras. Nunca pensé que vería el día en que Jan no tuviera nada que decir, sonrió Weiss. No te acostumbres, dijo Blake. Ay, las garras. Jan se lamentó dramáticamente. Blake solo puso los ojos en blanco. Así que, ¿realmente serías como nuestro hermano mayor entonces? Ruby preguntó inocentemente. No más que si sus almas hubieran venido de cualquier otra persona, respondió. Como hemos dicho antes en lo que respecta a esto, ustedes son ustedes mismos y nadie más, lo que solía ser el alma de ninguna manera los define. Pero, dijo con una sonrisa. No rechazaría el papel si eso es lo que ustedes dos querían. ¿Demasiado tarde para sí? Se rió Jan, dándole a su hermana un abrazo con un solo brazo. Ya lo has estado haciendo. Por todos, no solo por Ruby y por mí. Todos los demás expresaron su acuerdo. Y eso también se aplica a la hermana mayor Yoruichi, agregó. Yoruichi sonrió incluso cuando su corazón dio un vuelco. Había pasado mucho tiempo desde que escuchó a alguien llamar a su hermana mayor. Bueno, también hemos obtenido algo de este acuerdo, dijo. Nos ha permitido volver a conectarnos con la gente y con una forma de vida más normal, algo por lo que estábamos desesperados y no lo cambiaríamos por nada. ¿Puedes contarnos un poco más sobre tus hermanas? Ruby le preguntó. ¿Sobre todas las personas cuyas almas tenemos? Claro que sí, respondió con una sonrisa. Durante el resto de la comida hablaron un poco sobre todos ellos, dando un poco más sobre cómo era cada uno de ellos y contando un par de historias para cada uno. Habría mucho tiempo más tarde para más, pero una vez que la comida estuvo lista y limpia, regresaron a donde lo habían dejado antes del almuerzo y la explicación prometida y muy esperada de que era un zanpakuto.